Bueno, bienvenidos Me a, gusta. bienvenidos a la sala divergente. Hoy tenemos aquí a una invitada desde Tallinn, Estonia, y vamos a hablar sobre ese país báltico, sobre Estonia. Ella se llama Lisette Pavón y está en Tallinn, ¿verdad? Si no me equivoco. Buenas tardes, Lisette. Buenas tardes, José Antonio. Sí, Bueno, ¿qué tal? efectivamente es así, vivo en Tallinn, Estonia. Ujú. Bueno, llevas ahí un año, más de un año, 15 meses, de septiembre de 2024, ¿no? y, y has estado en empresas de alto nivel tecnológico, ¿no? En proyectos, bueno, trabajas en proyectos de largo alcance, en tecnológicas, y profesionalmente te has movido en plataformas como SaaS y FinTech, liderando equipos. Aparte, eres una triatleta y coach en indoor cycling. Bueno, una buena deportista también. Sí, así es, José Antonio. Muy bien. Antes de Estonia, ¿qué estabas en Venezuela o en otro país? Bueno, yo salí de Venezuela en el 2018 y Ujú. cuando salí fui a Chile y viví en Chile aproximadamente 4 años y después de allí estuve un par de años en Argentina, en Buenos Aires y en Mar Ah. del Plata. Y estando en Argentina fue cuando decidí, bueno, venir a Estonia y fue cuando tomé la decisión y vine para acá. ¿Qué te llamó especialmente la atención? ¿Una oferta en concreto o, o el país o cualquier otro tipo de circunstancia para ir a Estonia? Eh, bueno, yo siempre tuve las ganas de vivir en Europa, toda mi Ujú. vida, fue un sueño y en el 2024, aproximadamente febrero 2024, surge esto y yo digo, creo que es el momento en que lo haga y tengo que hacerlo definitivamente. Así que tomé la decisión y empecé a investigar cuál era la mejor opción para mí en Europa, ¿ok? Y bueno, con mis previas experiencias de migración, ya tenía bastante claro qué quería, ¿no? Dónde quería vivir, cómo quería vivir y lo que estaba buscando, lo que me funcionaba y lo que no me funcionaba. Entonces, partiendo desde eso, empecé con una investigación, pasé obviamente, bueno, por los países más eh, evidentes, quizás por supuesto era España, Portugal, eran como las primeras opciones que salían a la vista, Italia. Pero bueno, hice una lista de qué Ujú. quería, cómo lo quería y qué estaba buscando. Estaba buscando un país desarrollado, un país seguro, un país eficiente, porque venía de una experiencia muy incómoda en Chile, donde el proceso de los papeles tomó muchísimos años, mucho tiempo de espera y estaba buscando esa experiencia, a mí me marcó muchísimo y yo dije, no, yo quiero vivir en un sitio donde sea eficiente, donde yo pueda acceder a mis papeles de forma rápida, expedita y tener esa ventaja. Buscaba un país tecnológico, buscaba un país fresco en verano porque no me gusta mucho el calor Sí. fuerte de verano, no me gusta. Entonces buscaba un lugar que fuese fresco en verano, que estuviese a las orillas del mar, porque siempre me ha gustado mucho el mar, y que tuviese las cuatro estaciones. Y bueno, en todo este proceso surge Ujú. Estonia. Claro. Y bueno, Estonia básicamente tenía todos los checks que yo le había puesto en la lista. País báltico, a las orillas del mar Báltico, fresco en verano, un país sumamente fresco en verano, es un verano delicioso, Claro, la y ya temperatura no dudaste máxima. más, ya directamente a Estonia. Sí, todo se fue dando y yo dije, bueno, es Estonia Claro. y me vine para Estonia. ¿Y cuál fue tu primera impresión al llegar a Estonia? Mi primera expresión la sentí como casa. Sentí que Ujú. había vivido aquí toda mi vida. Ujú. Me gustó muchísimo. La integración fue inmediata. En ningún momento me sentí ajena al lugar. Me sentí bienvenida, me sentí en casa. Básicamente fue mi primera impresión. Un país sumamente ordenado, limpio, Ujú. organizado, seguro. Me deslumbró la seguridad de este país. eh, y, y bueno, en todos los rasgos positivos, por así decirlo, sí, Ujú. de verdad fue bastante agradable y eso me hizo saber los primeros días que había tomado la decisión correcta de venir a este país.
empezaste con buen pie. Bueno, ahora como este es un espacio divulgativo, a cualquier curioso, cualquier viajero que le guste ir a nuevos sitios, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, si dispone de una semana, 5, 6, 7 días, de no perderse de Estonia? ¿Qué le recomendarías visitar o ir viendo? Bueno, lo más obvio, por supuesto, es el Old Town de Tallinn, que es hermoso, es muy bonito, es uno de los mejores eh, cascos históricos de la época medieval en el mundo. Es hermoso, es muy bonito. Por supuesto, no recomiendo que no se lo pierdan. Vale todo el esfuerzo hacer un buen una buena Bueno, organización para visitarlo con calma, sus calles. Es bastante pequeño, ¿ok? Así que en un día, máximo 2 días, es suficiente para conocerlo. Les recomendaría que no se perdieran la oportunidad de acercarse al mar. Al Báltico es muy lindo y que no se perdieran la oportunidad de caminar por Pirita Beach, que es una zona que es, digamos, que es un malecón, es ujú, muy lindo y puedes ver, bueno, en la noche se ve muy lindo, eh, ves el mar, la brisa, es una parte muy bonita de la ciudad y a mí verdaderamente me encanta. Y bueno, si tienen la oportunidad, dependiendo del número de días que vengan a Tallinn, ujú. les recomendaría mucho que vayan a algún lago, que vayan a los parques que hay en la ciudad. Hay muchos por elegir. Tallinn es una ciudad muy verde. Hay muchos bosques, muchos lagos a las cercanías, porque acá todo es bastante Todo pequeño. está Tallinn cerquita, es ¿no? De la es misma una capital. ciudad muy Ujú, pequeña. Todo es cerca, todo es ujú, pequeño. Entonces, yo de verdad les recomendaría que si pueden, pues pueden alquilar un auto ujú, y ir a cualquiera de los parques. De verdad que no hay desperdicio. Si es verano, les recomendaría que fueran a algún lago. Hay ujú, varios lagos, ríos. Está el río Yuri, es muy lindo para nadar. Bueno, si les gusta el agua fría, por ujú, supuesto. ujú. Que se acerquen también a los lagos. Hay un lago muy lindo que es Manicu y de verdad no tiene desperdicio Claro, y eso es en relación a la cercanía de la capital de Tallinn. ¿Y cualquier otra ciudad sí, está todo cerquita. cualquier otra ciudad de Estonia que haya visitado o te haya gustado, si te has movido en este tiempo por allí? Sí, claro, bueno, no hay mucho, Ujú, mucho por explorar, pero sí hay los más populares. En verano se recomienda ir a Narva, que es en el norte, en el sur de de Estonia, y Estonia. es por excelencia, es como la ciudad de verano. Y bueno, la gente va mucho para verano. Y también van en invierno porque hay muchos saunas, y hay muchos saunas reconocidos de muy alta calidad y todo para el invierno. Está Tartu, que es una ciudad universitaria, Ujú, pequeñita, muy encantadora, y bueno, no tiene desperdicio tampoco. Y a algunas personas les gusta ir mucho al norte, que es Narva, la ciudad que está ujú. al norte y en frontera con Rusia. Y a nivel entenderse con la gente, bueno, supongo que al ser una población culta, la mayoría entiende inglés, ¿no? Al menos. Sí, sí, afortunadamente sí, acá Ujú, imparten inglés en las escuelas, así que, por ejemplo, mis contemporáneos, ujú, digamos, del 90, eh, hablan inglés. Y sí, yo, bueno, he vivido acá todos estos meses, no hablo estonio aún, todavía no he empezado ni siquiera los cursos. Y no me he visto obligada tampoco, ni en ningún momento he sentido como que lo necesite, que sea como obligatorio o que me estoy perdiendo de algo muy importante al no tener el estonio. Para nada. Con el inglés te manejas bastante bien, la mayoría de las personas lo hablan, incluso cuando no hablan hacen el intento de entenderte. Así sí, que te vas a encontrar con varios niveles, por supuesto, entre más adulta la persona, muchas veces no habla muy bien inglés, ujú. pero hacen el intento incluso de entenderte. Así que sí, no ha sido un obstáculo para nada.
Tan pronto ellos te ven que hablas inglés, hacen el intento por Ujú, atenderte, por ayudarte, por lo que ujú. sea, y de verdad, en mi Claro, experiencia, no lo he ujú, necesitado. claro. ¿Y por qué crees que Estonia se ha convertido en un lugar donde florecen tantas startups, tantas empresas, tantos trabajadores digitales? Eh, ¿Cómo ha sido ese boom? Porque ha apostado el país, Definitivamente han hecho... yo creo que ha sido la Sí. inversión del Estado en cuanto a la Ujú, digitalización y en la inversión de la tecnología en el país. Acá todo es digitalizado. Estonia es el país más digitalizado del mundo. Todo es eficiente, todo funciona súper bien y todo está conectado. ¿En qué sentido? Tú tienes tu identificación y eso está conectado con absolutamente todo lo que tú hagas y todo es automático, instantáneo, es muy eficiente, no hay procesos que tomen mucho tiempo. Em, y eso efectivamente pues les da mucha transparencia en los procesos y ayuda y ha permitido que, bueno, que surjan estos espacios para tantas startups, para tantos unicornios de empresas, de tecnología, y no nada más de tecnología, de muchas cosas más. Estonia es un país lleno de muchas oportunidades precisamente porque tiene esta posibilidad. Acá tú puedes abrir una empresa rápidamente, todo es online, lo único que necesitas es tu documento ID, ingresar a la plataforma y todo lo haces rápido. Entonces, eso evidentemente yo creo que es lo que ha permitido tener ese boom, la inversión del Estado en la digitalización de los procesos, de todo, no hay burocracia en lo absoluto, entonces eso permite que tener una plataforma claro. óptima para permitir que la gente de cualquier lado venga e intente. Los Ujú, procesos son muy transparentes, muy claros, profundos, entonces claro, les permite también mantener el control y hacerlo claro. de una forma correcta. Ujú. Y a nivel impuestos, ¿son muy estrictos en el tema fiscal o no hay Sí, tanto? por supuesto. Sí, ¿no? Sí, no, ellos están muy al tanto de todo, como te digo, Ujú. acá todo absolutamente está conectado, así que Sí. tanto cuando tienes tu contrato laboral y estás recibiendo tu salario y todo, bueno, ya la empresa se encarga de tus impuestos. Pero tan pronto tú abres una empresa o cualquier cosa, ya estás todo en todos los sistemas que debes haber, que tienes que estar. Y los bancos a su vez están conectados con estos sistemas. Entonces, si tú abres una cuenta bancaria a nombre tuyo o de la empresa, ya esa cuenta está conectada con absolutamente todos los demás sistemas y procesos Ujú. automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Tú abres o cierras una empresa, la cuenta se abre o se cierra, ¿ok? Todo está conectado y todo es automático. Y eso les permite a ellos tener un control bastante profundo, ¿ok? Y todo funciona de forma integral y, y sí, mantiene mucho el control. Los impuestos son, a comparación de algunos países europeos, no son tan elevados y por eso es algo que también llama mucho la atención de inversionistas, de empresas, a venir para Estonia porque no son tan elevados los impuestos a comparación de muchos países. Sí. Yo acá he tenido la oportunidad de conocer ciudadanos de otros países europeos, españoles, franceses, de todos lados y son personas que tienen sus propios negocios y han decidido venir a Estonia precisamente por eso, porque los impuestos no son tan elevados y no hay tanta burocracia y los procesos no son tan complejos como puede ser en Francia o en España. Muy bien. Y, y a nivel de la población, ¿cómo son? ¿Cuál es el fuerte de los estonios, del pueblo estonio? ¿Cuál es su virtud y cuáles son su lado menos que menos te gusta, ¿no? Digamos sus defectillos. La virtud de la Estonia, yo creo que son bastante calmados, son Ujú, personas bastante tranquilas y creo que eso es una ventaja. ujú. Son bastante, sí, bastante calmados en general, como que mantienen la calma. eh,
y eso es algo bastante agradable en el sitio como tal, vivir así son personas que están muy en su tema, entonces no te consigues quizás que se entrometan en tus asuntos ni nada, probablemente tú nunca vas a conocer un vecino ni que se entremetan en absolutamente nada contigo. Entonces en ese sentido son bastante bien, son muy abiertos a la migración y hasta el momento yo he tenido una muy buena experiencia con los estonios. Son abiertos, al principio pueden lucir bastante cerrados, pero tan pronto tú empiezas a hablar con ellos y ellos se abren, son personas muy abiertas, te reciben, te intentan en lo posible ayudarte, como asesorarte o como a explicarte por qué las cosas funcionan como funcionan acá. Entonces, en ese sentido, sí es bastante bueno. El, el punto quizás que es un poco más complejo, bueno, que eso, si bien es positivo, al exceso, pues llega a ser un poco negativo porque son bastante, bastante, podría decirse, tímidos, ¿ok? Entonces les cuesta mucho abrirse. Pero Claro, una vez cuando se abren, ya tú empiezas a notar que ya te dieron como un espacio, entonces sí. ya ahí cambia como la dinámica en ellos. No son expresivos para nada, carecen de expresión. Entonces Tienes que es estar un poco pendiente complejo a veces a ver si como detectas algo, ¿no? identificarlo. Sí, está feliz, está triste, está molesta, Claro. como es, pero es simplemente su forma de ser. Entendido por qué son así, el clima es bastante frío, ¿ok? Entonces entiendo por qué son así. El invierno a veces puede extenderse muchísimo, incluso hasta junio, julio. eh, y bueno, de verdad que el verano es bastante breve, es muy Ujú. corto y es fresco. Y es, bueno, es un país bastante oscuro, no hay mucha luz durante el día. Bueno, Entonces, bueno, entiendo también, aparte su proceso histórico, para ellos el tema de quizás gesticular y mostrar sus claro. expresiones es algo todavía muy reciente para Ujú. ellos, ¿no? Durante la represión de la Unión Soviética, pues bueno, era imposible expresar emociones o nada, porque también era peligroso. Entonces eso es algo muy común para ellos. Incluso para ellos verte sonreír es extraño. No es del ¿Y todo común ver a personas actualmente sonriendo. perciben que Rusia puede ser una amenaza a sus vecinos rusos? Sí, 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 por ¿no? supuesto, Hay sí, sí. temor a... Sí, sí, sí. Ujú. Sí, claro, sí. Y siempre hay, incluso acá hay, no muy seguido, pero sí en varias ocasiones del año, hay simulacros de alertas, ¿ok? Sí. En caso de ataque. Sí, y Ujú. siempre yo creo que están las alertas encendidas en los estonios y en los extranjeros que vivimos acá en un Ujú. posible ataque de parte de Rusia, bueno, porque está justo al lado de nosotros y sabemos Claro. la situación en la que se encuentra ahorita geopolíticamente hablando el conflicto Europa-Rusia y bueno, evidentemente Estonia podría ser un próximo Claro. punto de ataque para Rusia, Ujú. principalmente por la población que te mencioné anteriormente de Narva, que es la población que está justo al lado de Rusia, en la Al lado de la frontera, frontera. Ujú. y, y hay mucha población ruso hablante. Parlante. Ujú. Y sí, y aparte, bueno, esas personas quizás no se han terminado de integrar y ese es Ujú. un problema social que es muy evidente y Claro, latente pasa en un la poquito sociedad como estonia. en Ucrania, la zona de Ucrania también ruso parlante, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. Y bueno, no. ujú. Cambiando un poquito de tema, ¿qué se puede comer allí hablando de gastronomía, ¿no? Que el visitante que podría probar, si hay algo exquisito, algo que plato nacional o algo de esto. Bueno, sí, bueno, creo que acá lo más tradicional que he encontrado, hay un pan negro Ujú. estonio, un pan oscuro, ellos lo fríen con ajo y es como lo más tradicional que puedes encontrar quizás en los bares o en los restaurantes de entrada o algo así, es eso. Aparte tienen varias sopas, por supuesto por el frío, ¿ok? Y en algunos lugares puedes encontrar cuestiones un poquito exóticas o extrañas como sopa de oso, por ejemplo.
oso. Oso. Se Ujú. suele comer acá, no es tan común, pero no es como que lo vas a encontrar en todos los restaurantes, pero sí en varios lugares donde lo vas a encontrar. Y quizás ese sería eso. Igual hay mucha comida internacional de todas partes del mundo. En el Old Town vas a encontrar de todo. Por supuesto, en el centro del Old Town vas a conseguir los restaurantes más populares de comida estonia como tal. ¿Ok? Y bueno, obviamente se recomienda ir a esos lugares porque aparte, conforme vas saliendo más de la periferia, más lejos del centro, es más difícil que encuentres este tipo de lugares y vas a encontrar más lugares de comida internacional, básicamente. Bueno, y ahí ocurre como en Finlandia, de que cada estonio tiene una sauna en casa, como sus vecinos finlandeses. Bueno, hay muchos apartamentos Sí, con sauna, pero no con es sauna. tan popular. Pero sí Ajá, me di cuenta la gente que eso es acá en Tallinn, o sea, como en el centro. Pero sí. conforme tú te vas a las afueras, incluso a las afueras de Tallinn, ¿ok? Ujú. Que digamos, no sé, a 20, 15 minutos de Tallinn, ya hay casas y eso, y ahí todas las casas sí tienen sauna. Sí, el sauna es acá súper popular, es una tradición. De hecho, una de las que más me gusta, yo nunca en la Claro. vida había probado sauna. Y más en Obviamente sí lo había invierno, ¿no? Tiene escuchado, que, tiene que en sentar de invierno y en maravilla. verano, el En sauna es lo verano también, máximo, sí. claro que sí. De verdad que es muy bueno y aparte, bueno, es también como un ritual, lo puedes ver de varias formas. He tenido la oportunidad de ver cómo lo usan con, Ujú. bueno, esencias, con ramas, con todo. Y puede ser un ritual, es un buen lugar para conocer gente, incluso yo he hecho muy buenos amigos en sauna, Vaya. he conocido Ujú, gente, y es un lugar donde la gente se reúne y va a hablar. Incluso ahí puedes conectar con muchos ujú. estonios cuando van Pues al mira, sauna. qué Y, curioso. y si es una cultura, una tradición muy Ujú. buena, tiene sentido en invierno, por supuesto, estar en el sauna es delicioso. Y sí, el sauna es bastante común Claro. acá. Bueno, en definitiva es un país próspero, no creo que haya mucha problemática social, ¿no? De pobreza, descontento político ni nada de eso, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que yo no lo he escuchado hasta el momento, sí es un país Mm, muy próspero. Lo único, como te comentaba, sí hay un conflicto interno social bastante latente ujú. y que es lo que probablemente pueda un futuro cercano generar un quiebre en Estonia, que es que hay una población muy importante rusoparlante que no ha sido integrada al país, ¿ok? ¿Incluso en Tallinn, en la Entonces, capital, o más bien en otra sí. zona? En Tallinn Sí, también, ¿no? incluso en Tallinn. Vale. En Tallinn hay barrios enteros, Ujú. la gente los llama guetos, de rusos que no terminaron de hablar ruso, de hablar estonio, no, nunca terminaron de aprender Increíble. estonio Ujú. y por tanto no fueron tampoco a escuelas y no accedieron a un mejor nivel de educación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una población que sin duda se ha visto afectada y no está completamente Claro. relegada de la prosperidad que hay en el país. Y estas personas pueden ir a algunos talleres, digamos que son como, sí, talleres donde aprenden algún oficio, digamos, herrería, electricidad, algo, y esto les permite eh, trabajar y tener un oficio y, bueno, prestar sus servicios a rusoparlantes, que aquí hay muchos, ¿no? ¿Ok? Ujú, Y se entienden y pueden hacer su vida. ujú. Pero sin embargo, eso por supuesto socialmente genera un quiebre, ¿no? Porque Sí, estás en un es como país, el punto vulnerable del país, digamos, ¿no? sí, por El supuesto, punto. sin duda alguna, y eso lamentándolo mucho, a mí me sorprende que no estén tomando tantas cartas en el asunto como deberían, ¿no? Incluso hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años, era normal tener eso y ver eso de que eran colegios solo donde se impartía ruso. Y al final llegaban a un punto donde que si querían, yo creo que era en bachillerato, entonces si los chicos querían pasar a bachillerato, todas las escuelas estaban en estonio y eran niños que no sabían hablar estonio, Claro, que nacieron en Estonia, pero de padres claro, con la rusoparlantes mentalidad de Rusia. de la Unión Soviética Claro. Ujú. y hablan ruso.
se encontraban con esta situación, entonces obviamente son personas que han vivido y que viven mucha discriminación. Supongo que a la Son, hora, supongo que a la hora de votar tendrán su propio partido político, ¿no? O sus propios diputados a los sí, que por supuesto, van a tener también. siempre sus representantes y ahí es donde está el peligro, ¿no? Porque se está cultivando de alguna forma la posibilidad de que haya, bueno, resentimiento social y Claro. sabemos cómo esto finalmente en algún punto termina explotando con un estallido social, ¿no? Y sí, se ve mucho eso, que hay una población rusoparlante que no cuenta con el mismo nivel de, de educación que aquellas personas que sí tienen tanto el estonio y por tanto la nacionalidad, porque recordamos que estas personas, si no hablan estonio, no tienen pasaporte estonio. Claro. Entonces viven en un país donde de alguna forma igual no pertenecen al país. Sí. Entonces sí, eso obviamente colabora muchísimo a que en algún momento, si llega a haber una invasión rusa, van a tener el apoyo, por supuesto, En fin, de estas bueno, personas pues que no fueron incluidas. siempre es bueno saberlo, ¿no? Tanto lo bueno del país como el punto así Sí, menos, sí, por supuesto. más Sí. distinto, ¿no? Sí, Bueno, yo como pues extranjera, bueno, veo y me llama mucho la atención bueno, que quizás no han tomado esto, las cartas del asunto claro, tan no lo han seriamente como lo tratado de es. la forma No lo han más tratado eficiente, ¿no? correctamente aún. Sí. Claro que sí. Ujú. Muy bien, pues si algún oyente de este espacio quisiera ponerse en contacto contigo o preguntarte algo, ¿cómo podría buscarte en las redes sociales de alguna forma? Sí, claro, bueno, en Ujú. Instagram me pueden En encontrar Instagram. como Lisette Pavón, Ujú. FP, sí. Yo ahí, bueno, comparto mi contenido, mi vida, cómo es mi vida en Estonia. Incluso yo actualmente tengo un grupo de personas a las que las ayudo y las asesoro, las personas que quieren venir a Estonia desde Latinoamérica, que tienen dudas, cómo funciona el país, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eh, todo, me pueden contactar, yo estoy abierta a ayudarlos, a asesorarlos, a decirles si la rama en la que están en la que trabajan les sirve para venir a Estonia o no, qué oportunidades pueden encontrar. Ahí aparte, bueno, comparto todo mi contenido de mis clases de indoor cycling y bueno, un estilo de vida bastante saludable, deportivo y bueno, Muy todo bien. sobre Estonia. Sí, Pues encantada de poder ayudar queda dicho, a ¿no? quien Porque esté interesado. quien piense en historia, pues mira, ya tiene un referente, ¿no? Lo mismo a través Sí, de tus sí, palabras, de conocerte, de verte y quién sabe, ¿no? sí, y de verdad me gusta compartir mi experiencia porque yo cuando empecé a investigar sobre Estonia, busqué evidentemente en YouTube, busqué mucha información, pasé meses investigando países y Estonia incluido, y las personas con las que yo veía en Facebook, en Instagram, en todo, en YouTube, De todos los todos sitios. tenían muy malas reseñas sobre Estonia. Y todos decían, no, esto es súper feo, súper difícil, malos comentarios sobre el estonio, o sea, era todo Sí. dramático, todo oscuro, todo era no. Y yo dije, bueno, yo lo voy a ver desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y bueno, he tenido una experiencia, gracias a Dios, completamente diferente. Estoy muy agradecida con este país, con las oportunidades que me ha dado. Es un lugar muy, muy bonito para vivir, si quieres tener una vida tranquila, estabilidad, cero criminalidad, tranquilidad. Estonia es un lugar espectacular para eso. Entonces, bueno, sí estoy abierta para compartir mi perspectiva con las demás personas y ayudarlos en su proceso si quieren venir a Te Estonia. lo agradecerán. Así como yo te agradezco también esta participación tuya en el canal sobre Estonia y ya pues sabemos un poco más todo. Así que muchísimas Y gracias, bueno, Lisette. muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Hasta otra oportunidad. Hasta la otra oportunidad. Bye. Chao, pronto. Bueno, chao, que estés bien. Igualmente.